Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. La verdad es que no podemos alcanzar el estilo de vida que Dios nos aconseja tener si no es a través de la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia realmente nos llama a ser estables, personas que tienen una sola forma de sentir, una sola forma de pensar, que normalmente cuando se espera de ellos una respuesta a una situación o una reacción o un estilo de conducta, debería ser siempre la misma, estable. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado ese versículo bíblico que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y este mensaje se llama Desnúdate a raíz de eso. Y se los quiero explicar en unos minutos más, pero me gustaría hacer énfasis en esto. Dios espera que nosotros tengamos un estilo de vida, que respondamos a sus mandamientos, a sus demandas, a sus consejos, a sus sugerencias, siempre de la misma forma. Con obediencia, con una buena actitud, con humildad, con mansedumbre, con esperanza, con fe. Eso es lo que siempre Dios está esperando de parte de nosotros. Pero a veces algo dentro de nosotros se mueve y cavilamos entre dos caminos. Cavilar no es otra cosa que eso que hacen los borrachos cuando no pueden ubicar la senda por donde quieren ir y muchas veces se terminan tumbando saliéndose del camino. Y la única forma de poder responder a este estilo de vida espiritual que Dios nos demanda cuando Él nos ha creado seres humanos. ¿Se han dado cuenta que Jesús nos hizo seres humanos, pero nos exige que respondamos a ciertos patrones de conducta que tienen más que ver con el espíritu que con las cosas que nuestra humanidad quiere, requiere, necesita, desea, anhela y busca normalmente? Pero ahí está Dios, conectándose con seres humanos como tú y como yo y exigiéndonos que vivamos de una forma espiritual. Es extraño, parece que se contrapusiera, porque como un Dios que sabe que somos débiles humanamente, que somos falibles, que normalmente nuestro ánimo y nuestras conductas no son estables, y aunque la persona más estable en este minuto que me estuviera viendo dijera yo soy estable, la verdad es que no somos tan estables y siempre hay algo que nos puede sacar de ese punto de equilibrio donde Dios nos quiere tener para poder ministrarnos y también algo que Dios espera de todos nosotros, poder mostrarle su luz a otros hombres. Y sin ir más lejos, hombres como los hemos visto en las prédicas del sábado anteriores, como Moisés, perdió su punto de equilibrio. De repente un doble ánimo operó en su corazón y ya al final de su carrera, yo siempre digo algunas yardas antes de entrar a la tierra prometida, él sacado de sus quicios, de su eje central, ese hombre que siempre hacía la voluntad de Dios terminó dándole un palo a una piedra cuando Dios le dijo, dile a la roca que le dé agua al pueblo. Pero él, zafado en ira, golpeó la roca y su doble ánimo apareció. Tu doble ánimo a veces puede ser siempre. Y a veces puede manifestarse en diferentes situaciones, cuando alguien te irrita, cuando sientes miedo, cuando estás desesperado porque te falta el dinero, porque alguien te dijo algo que no te gustaba o alguien te dijo algo que te ofendió y te dañó y te sentiste denigrado, pasado a llevar y estabas bien hasta ese minuto, eras estable, te sentías completa y totalmente conectado con Dios. Pero de repente algo, ¡paf!, te dio en el pecho, en tu corazón, en tu mente y te tiró a tierra y te transformaste en una persona que no muchos conocen, que piensa diferente, que reacciona diferente. Y mira lo que dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿cómo llegamos a ser personas de un solo ánimo? Y la respuesta es con la fuerza del Espíritu Santo operando en nuestra vida. No se puede alcanzar la estabilidad que Dios demanda si no es absoluta y completamente sujetos al Espíritu Santo. Yo quiero darte esperanza en esta hora porque muchas veces nosotros decimos, llevo tantos años intentando agradar a Dios, llevo tantos años tratando de dar en el blanco donde Dios quiere, pero le hierro siempre, nunca lo logro y esto me tiene el alma partida. Y déjame decirte que yo también muchas veces me he sentido así, me sentí así. Siempre estamos luchando con una parte de nuestra naturaleza que se manifiesta y nos hace caer y nos hace tropezar. Y cuando
vencemos en un área, aparece otra y aparece otra, y parece que Dios se hubiese dispuesto a mantenernos entretenidos o ocupados, más bien dicho, toda la vida venciendo áreas con la suministración del poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, pero parece que Dios en su mente tiene la idea preconcebida de que el ser humano debe estar siempre en una lucha constante en contra de sus debilidades, en contra de sus falencias, en contra de sus malos deseos. ¿Y cuál es el fin? ¿Por qué Dios lo haría? Porque sencillamente Dios necesita que nosotros le conozcamos. Nuestras fallas, cuando tenemos una respuesta espiritual a nuestra debilidad, a la ofensa que otro hace en contra de nosotros, normalmente lo que sucede con nosotros es que exploramos, o nos vamos hacia adentro, o nos apartamos de Dios a explorar y buscar respuestas lejos de Dios, o buscamos a Dios. Por lo tanto, cada prueba, cada situación en nuestra vida, cada lucha que tú tienes cada día, porque probablemente en este minuto ya estás hasta la cabeza de tanto pelear contra algo y no lo puedes vencer. Y Dios lo que te llama es a ser completamente honesto, totalmente débil delante de su presencia, lo que no puede ser delante de tus padres, delante de tu esposo, tu esposa. Dios te llama a ser completamente honesto y te invita a través de tu debilidad, de tus errores, de lo que otros hacen en contra tuya, a arrojarte a sus brazos y desnudarte completamente. La única forma en la que Dios puede tratarte y transformar tu vida es que tú le abras tu corazón, no intentes pelear en ningún área de tu vida solo, no intentes hacer nada por ti mismo, porque ninguna cosa creada, dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 13, escapa a la vista de Dios. A veces cometemos el error de esconder lo que Dios ya vio o escondernos de donde Dios ya nos vio. Creo que la mayoría de nosotros conoce la historia de Adán y Eva, pero ponemos poca atención a algo que ellos hicieron cuando dice la Escritura que habiendo pecado y desobedecido a Dios se fueron al bosque. Yo creo que todos recordamos eso. Ellos se fueron al bosque y se escondieron en el bosque y ya era el atardecer cuando Dios salía a conversar con ellos y Dios lo sabía. Dios sabe cada vez que pecas, por qué pecaste, qué fue lo que te motivó. Dios sabe lo que te duele, lo que no te gusta que te digan. E incluso Dios sabe aquellas cosas que tú dices, sí, lo voy a hacer. Bueno, yo lo hago, pero no te gusta hacerlo. Y aunque lo haces con no el ánimo con el que deberías hacerlo, porque podemos hacer cosas que no nos gusten, pero tenemos que hacerlos con buen ánimo. Pero a veces lo hacemos murmurando. Dios también lo sabe, su ojo ya te vio, no hay nada que ocultar. Pero a veces bajo el cielo refunfuñamos, bajamos la cabeza, nos metemos a rincones oscuros dentro de nuestra alma y no somos capaces de voltearnos a Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esto me saca de mis casillas. Estoy cansado de que me traten así. Estoy cansado del trabajo que tengo. Estoy cansado de luchar con esto que no puedo vencer. Pero la mayoría de nosotros, desnudos, corremos a la higuera, igual que Adán y Eva. Es un patrón constante en todos los seres humanos. No correr a Dios. Cuando fallamos, cuando algo grave nos pasa, no corremos a Dios. Corremos lejos de Dios. En algunas áreas somos maduras. En algunas áreas funcionamos de esa forma. A veces normalmente cuando algo malo nos pasa y no tuvimos nada que ver, no somos protagonistas ni causantes de lo malo, corremos a Dios. Pero ¿qué pasa si el ser humano la mayor parte del tiempo es responsable de lo malo que le pasa? Nosotros en la menor cantidad de casos somos víctimas. La mayor parte del tiempo nosotros somos culpables de lo que nos pasa. Somos responsables. Y cuando sentimos que somos responsables o que algo malo hicimos, ¿sabes cómo nos cuesta perdonarnos? ¿Sabes cuánto cuesta aceptar que cometimos un error, dañamos a alguien, herimos a alguien, fracturamos alguna cosa? Y lo que hacemos por un patrón de conducta, digámoslo genético de alguna forma, porque viene de generación en generación, es huir de Dios. Desnudos escapamos de Dios. No somos capaces de pedirle a Dios, desnudos, esto hice, esto soy. Sino que hacemos lo mismo que Adán y Eva, nuestros abuelos. Nos vamos al bosque y en el bosque nos cosemos
hojas de higuera para tapar nuestra desnudez. Excusas, automisericordia, somos indulgentes con nosotros mismos. No, si yo lo hice porque desde niño estoy herido. Y tenemos un montón de cosas que decir para no correr a la presencia de Dios. Y hay algo que me gusta mucho del apóstol Pablo, aunque él no es el que escribe este libro a los hebreos, este versículo donde dice que ninguna cosa escapa a los ojos de tu Dios. Dios te conoce desde que te levantas hasta que te acuestas. Él sabe por qué pecaste. No solo Él sabe que pecaste, Él sabe por qué pecaste, porque Él conoce las motivaciones de tu corazón. Él conoce los deseos que tenemos escondidos en nuestra alma. Y el único que los puede tratar, el único que puede meterse a las cavernas más profundas de nuestro ser y llevar luz a esos espacios que ni la psicología, ni un medicamento, ni tu mejor amigo, ni el pastor de tu iglesia, ni un predicador, ni nadie, solo el Espíritu Santo puede ir a esos rincones oscuros a llevar luz, iluminarlos y limpiarlos completo, ponerlos en orden. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos, estamos haciendo algo que Dios sabe que podemos hacerlo. Y es más, Dios sabe por qué lo hacemos. Entonces, ¿qué hace Dios cuando nosotros nos desnudamos en su presencia? Y le decimos con soltura y confianza, con necesidad, humildad, mansedumbre y con esperanza: Señor, esto hay en mi corazón. Esto es hasta donde yo logro ver. Yo siempre digo, al Lobsang que yo conozco, al menos al Lobsang que yo conozco, no lo he visto hacer esto, ni tampoco creo que sienta esto otro. Lo digo como si fuera otra persona, porque creo que el que más conoce a Lobsang en la tierra es Lobsang, más que mi esposa. Conozco hasta lo más profundo de mi corazón, de lo que puedo conocer, pero sé que el único que conoce mi corazón realmente, tras bambalinas, esas cosas que yo no logro, donde no logro sumergirme, donde no llego buceando, Dios lo conoce. Por lo tanto, tú no pecas porque sí, tú pecas porque hay algo, hay una raíz, y es ahí donde Dios va. Y es por eso que Dios necesita vernos desnudos. Dios, cuando creó al hombre, no lo creó con ropa. Yo cuando veo a la gente que es muy inclinada hacia la ropa, que siente mucho deseo de tener ropa y cosas, yo digo, lamentablemente, lo que estamos amando, lo que nos gusta, es la marca de nuestra vergüenza. Nosotros hoy día usamos ropa porque es el pago de nuestra vergüenza. Dios creó al hombre desnudo, para que desnudo anduviera en su presencia. De la piel al cielo no había nada que interviniera entre el hombre y Dios. Pero el hombre corrió al bosque y se cosió a sí mismo hojas de higuera. A veces pasan meses, semanas y hasta años donde andamos vestidos con hojas de higuera que se nos secan cada 3 días. Y tenemos que volver a coserlas y volver a coserlas cuando Dios tiene la sanidad de nuestra alma para siempre. Y la única forma en que nosotros podamos vivir sanos es que seamos estables. No seamos personas de doble ánimo. Yo no sé si tú conoces a alguien de doble ánimo o has tenido que lidiar con tu propio doble ánimo. Para la mayoría de las personas, la gente de doble ánimo es alguien que dice, voy a hacer esto y no lo hace. O dice, no sé por qué zapato decidirme. Pero el doble ánimo es algo mucho más profundo y te lo quiero describir para que entiendas quién es alguien de doble ánimo. Alguien de doble ánimo es un hombre, por ejemplo, que es de una forma con sus amigos, que es de una forma en la fila del banco con una chica atractiva y es distinto en su casa con su esposa. Un hijo de doble ánimo es alguien que es diferente en la calle que en su casa. Un hombre de doble ánimo es un creyente, un cristiano, que el domingo va a la iglesia y se comporta de una forma, y cuando sale de la iglesia y llega a casa y comienza la semana, es otra persona. Normalmente los religiosos son doble ánimo, porque cuando tienen que ser religiosos, cuando tienen que ser, religiosos, son de una forma. Pero cuando tienen que andar en el valle de los hombres, entre la gente real, son otras personas. Y las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos. Para poder llegar de un punto a otro, del inicio de la meta o del inicio de la partida hasta la meta, tú no puedes cambiar de ruta. Tienes que ir directo desde la partida a la meta. Y la gente de doble ánimo nunca termina el camino que comienzan.
Nunca. Se plantean proyectos con Dios y no los terminan. Y esto es mucho más de escribir un libro, terminar el seminario teológico, terminar el discipulado en la iglesia o terminar de ayudar en algo en su congregación o en su casa. Va mucho más allá. El hombre de doble ánimo termina divorciado. El hombre de doble ánimo no termina lo que comenzó en la vida. El doble ánimo es una peste que te aniquila el alma y que nunca te deja terminar lo que comienzas en la vida y terminas siendo una persona lisiada, incompleta. Y es por eso que te decía en un comienzo que la única forma que el hombre llegue a ser espiritualmente estable cuando es un ser humano carnal es que sea bajo la asistencia del Espíritu Santo. Y es por eso que el Señor nos recomienda vivir llenos del Espíritu Santo. Y me gustaría para terminar esta predicación decirte lo siguiente. A todos nosotros Dios nos ha dado una edad de prueba, un tiempo de prueba. Tú y yo tenemos un tiempo donde Dios nos da permiso. Yo quiero que lo entiendas bien, porque probablemente alguien venga y te diga, no, yo no creo en eso, yo creo que Dios no aguanta nada. No, pero Dios tiene un tiempo en que Él sabe que tú tienes que aprender a ser obediente. Nadie nace siendo obediente. Es más, nacemos siendo desobedientes. Al niño a los 3 años le estás diciendo no lo hagas, y lo hace igual. Tenemos que aprender a obedecer. Nos cuesta menos desobedecer que obedecer. Por lo tanto, tú hoy, si hay algo que no has podido vencer, pero de todas formas en tu corazón siempre han estado las ganas de hacerlo y sufres por no lograrlo, al igual que el apóstol Pablo. Por eso te decía, me gusta mucho cómo el apóstol Pablo nos muestra su vida y dice, me cuesta ser espiritual. Él lo dice en Romanos, me cuesta ser espiritual. Me dominan los deseos de la carne. Y aunque quiero con toda mi mente agradar a Dios, mi cuerpo, mi carne, mi ser no me deja. Y a veces a nosotros nos cuesta ser así de honesto. Porque la iglesia se estila, vienes llegando hecho pedazos a la reunión de fin de semana y de repente te reciben los que están en la puerta y te dicen, hermanos, ¿cómo está? Y usted le dice, muy bien, me siento de maravilla. Y por dentro estás hecho pedazos porque la religión te enseñó a mentir. Y confundimos esto de, diga el débil, fuerte soy. Cuando estás hecho pedazos, tú tienes que buscar a alguien de confianza, que te ame, que te ayude a armarte de nuevo. Tú no puedes decir toda la vida, me siento bien, me siento bien, me siento bien, hasta cuando dentro de ti explote la bomba de lo mal que te sientes y explote mal. Tienes que ser tratado, restaurado, sanado. Y para eso necesitas personas maduras y que te amen. No tiene para qué ser personas que han vivido contigo toda la vida. Puedes ser un líder que sabes que ama a la iglesia y que te ayude. Pero la religión nos enseña a mentir. Pablo no le creía a la religión. Pablo no era religioso. Y Pablo se nos desnuda 2 veces en la Biblia. En un minuto dice, hay un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás puesto en mí para que no me vanaglorie a causa de la magnitud de las revelaciones que Dios me ha dado. O sea, el tipo reconocía que probablemente, o más que probable, seguro que Dios había dejado una herida en su vida para que nunca se ensoberbeciera, para que hubiese un punto de debilidad, un punto de quiebre donde Dios lo tocaba y Pablo se desarmaba y se daba cuenta que no era un superhombre, porque una de las cosas que nos pasan cuando comenzamos a tener éxito es que nos sentimos súper. Cuando las cosas resultan nos sentimos súper, hasta que el mismo Dios, no Satanás, pues Satanás no te puede tocar, el mismo Dios toca ese punto débil, ese aguijón que dejó en tu carne y te desarma entero y tú dices, Señor, soy barro. Y empezamos como a clamar de nuevo para que Dios haga con nosotros maravillosas cosas. Porque Dios no quiere superhombres, no quiere supermujeres. Él quiere vasos feos de barro que los pueda llenar con su gloria. Voy al mensaje. Y fíjate tú que Pablo se exhibía, él decía, miserable de mí, y por otra parte decía, soy carnal y quiero ser espiritual, pero no puedo. Tantas veces, Señor, que te lo he pedido. Por ahí dice el Señor, me dijo, bástate de mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad. Y eso es lo que Él nos muestra. No era como Adán. Pablo no era como Adán. Vemos a Pablo fallando, errándola y corriendo a la presencia del Padre, buscando restauración en el lugar correcto. Porque tú puedes visitar todo el bosque del mundo, terapias, conversaciones con tus amigos. Nadie te puede ayudar como lo puede hacer Dios. Y los únicos que te pueden ayudar son aquellos que Dios te diga, busca ayuda
en ellos. Entonces, cuando yo entiendo que necesito ir desnudo siempre a Dios, porque nada le puedo ocultar, que cuando yo le puedo contar a Dios de mi debilidad más horrorosa, aquellas cosas que se sonrojaría hasta el diablo si las escuchara. Pero Dios no, a Dios nada lo sorprende, porque ninguna cosa creada está oculta a la vista de Dios, nada. Dios ya sabe que pecaste, pero Él sabe por qué pecaste. Y como Dios no es acusete, como Dios no anda en pandilla para hacerte bullying, Dios sabe que en ti hay un patrón de pecado. Escucha esto, hay un patrón de pecado. Quizás eres una hermana muy espiritual, pero tienes también de repente una lengua de este largo. Y cada vez que la sacas, hieres, maldices, haces sentir mal a la gente, das mal ejemplo a tus hijos porque en la iglesia levantas tus manos que parece que el cuerpo se te fuera a partir en dos, pero cuando llegas a la casa sacas la lengua y tus hijos te miran y dicen esto es correcto. Esto es correcto. Ir a la iglesia, alabar a Dios y llegar a casa y escuchar a mamá hablando de otros hermanos, poniéndolo en la mesa como si fueran un cerdo con una manzana en la boca y empezar a partir a los hermanos pieza por pieza. Y esto es una carnicería, ¿está bien? Y eso es lo que produce el chisme. Y quizás tú eres muy espiritual, pero aunque seas muy espiritual, necesitas que tus patrones de pecado sean tratados por Dios. El chisme, que muchas veces lo vemos de este porte, pero ¿sabes cuánta gente mata el chisme por año? En las iglesias, en los clubes deportivos, en los colegios, en los barrios. Millones y millones de personas son dañadas. Por lo tanto, cualquiera sea tu pecado, tiene un patrón. Hay algo que solo Dios conoce que tiene que curar. Y nadie entra al quirófano vestido. Hay que desnudarte. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer, porque tenemos libre albedrío, es desnudarnos voluntariamente. Es llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, necesito sanidad. Me cansé de ir al bosque y taparme estos 20 años con hojas de higuera. Me cansé de hacerme terapia, autoterapia. Ya voy a cambiar, ya voy a cambiar. Entiendo que nunca podré ser estable, que nunca me transformaré en un cristiano de una sola senda, de un solo pensar, de un solo sentir, de un solo corazón. Si no me pongo bajo la tutela, el control, la autoridad, la guía, el manejo del Espíritu Santo. No lo voy a lograr nunca. Nunca voy a poder dejar de pecar. Nunca voy a poder dejar de echarme a la boca esa siguiente copa de vino que la primera estaba bien y no me hacía sentir culpable, pero después que volví de la borrachera me sentí sucio, contaminado, asqueroso. Nunca voy a poder hacer clic en esas páginas que me llevaban a masturbarme, a traicionar a mi esposa y más que nada a traicionarte a ti. Hay un patrón de pecado, Señor. Y como nada está oculto y escapa a tu vista, encuéntralo. Opérame, Señor. Entra a lo más profundo de mi alma, como dijo David en el Salmo 51. Escudriñame, Señor. Métete y límpiame hasta lo más profundo de mi alma. Pero ¿cuántas veces somos capaces de hacer eso? Y no existe cura para el pecado. Si no es el mismo Dios entrando a las cavernas más profundas de nuestra alma y llevando luz. Pero para eso tenemos que ser profundamente honestos. Y quiero ir un poco más lejos para cerrar el mensaje. No solo con Dios. Tienes que ser honesto con todos. Cuando el apóstol Pablo dice sean cartas leídas, amados míos, no estaba haciendo poesía. Él estaba hablando en serio. Él cuando dice sean cartas leídas, ¿sabe lo que nos estaba diciendo? Quiero que sean honestos. Porque cuando no somos completamente honestos, nos creemos más de lo que somos. Y cuando nos creemos más de lo que somos, hacemos más de lo que debemos, hablamos más que lo que debemos y nos metemos donde no debemos. Y cuando aparece lo que realmente somos, herimos familias, mujeres, hijos, amigos, pastores, iglesias, hermanos. Pero cuando somos cartas leídas, y yo digo, ¿sabes qué? Con esto yo no me la puedo. Yo no puedo ser músico en la iglesia. A mí no me da el pellejo para llegar a ese nivel. Yo tengo que estar en la silla. Toco muy bonito la guitarra, canto muy bien, pero espiritualmente no doy la medida. ¿Y sabes lo que hiciste tú? Fuiste honesto. Y tu honestidad, tu lealtad a la verdad de lo que eres,
te justifica delante de Dios y te hace justo, porque para muchos la palabra justo tiene que ver con alguien que no es malo para nada, que piensa lindo todo el día. Justo es alguien que no es más ni menos de lo que es en presencia del Señor. Cuando yo no soy más ni menos de lo que soy en presencia de Dios y no me justifico, sino que voy como un justo. Esto es justo lo que soy, Señor. Tengo la mente sucia, tengo malos hábitos, tengo malas conductas, soy medio mentiroso. Y puede ser pastor o el último hermano que llegó a la congregación, puede ser hijo, padre, no importa, pero esto es lo que soy. Yo el ejercicio que tengo con mi familia siempre es contarles todo. Hay cosas que no les cuento que las trato con Dios, pero yo a mis hijos les cuento quién soy. Y a veces hasta lloro en su presencia, les digo, esto es el papá. Y ellos dicen, te admiramos, papá, te amamos, te admiramos. Y la admiración trae respeto y el respeto hace que los hijos te obedezcan. Entonces siempre les digo algo, soy tan malo en esto que mi meta este tiempo es cambiarlo y empiezo a luchar. Entonces mis hijos después le dan el crédito al papá o los amigos le dan el crédito a los hermanos. Oh, Pastor Lobsa, lo hiciste, lo lograste, te has superado. Pero el crédito no es mío. Es que yo voy a la presencia del Espíritu Santo y le digo, Señor, nací fallado, nací malo, nací torcido. ¿Tú crees que algo que nació negro puede ser blanco? O algo que nació marrón puede llegar a ser azul. ¿Saben lo que dice la Biblia? Que es imposible que tú seas bueno, que es imposible que tú mejores. La Biblia dice esto, nadie puede añadir ni siquiera un codo a su estatura. Nadie, lo dijo Jesús, puede cambiar ni siquiera el color de su cabello. O sea, puedes echarte una tintura y quizás puedes ir a Rusia y que te operen, te corten las piernas y estar 2 meses tirado en una cama y estirar unos 4 centímetros. Pero un codo son 28 centímetros, sería gigante, 2 metros yo llegaría a medir. Y fíjate tú que Dios dice, nadie puede hacerlo. Entonces tú no puedes ser mejor. Y si Jesús mismo le echa agua al fuego de la esperanza de un día cambiaré y te dice, no puedes cambiar, ¿a dónde entonces Dios nos conduce? ¿Qué nos dice? Vayan dónde. Y es aquí donde está nuestra gran esperanza. Que el único que puede transformar nuestra vida es Dios en el secreto de su presencia. Es en el único lugar donde tú puedes sacarte toda la ropa. Y no importa si estás gordo, si tienes una cicatriz, si te falta alguna pieza en tu cuerpo y sacártela toda y tirarla al piso y decirle, Señor, este soy. Así de honesto. Necesito ser mejor para mi esposa, necesito ser mejor para mis hijos, necesito ser mejor para mis vecinos, necesito ser mejor para mi barrio, para mi iglesia, necesito ser mejor. Y ahí es donde el poder justificador, escúchame, regenerador, santificador, que está ahí en el paquete de la gracia incluido, empieza a transformar toda tu vida. Y vienen aquellos que se burlan de ti y te dicen, no cambias nunca. No te preocupes de eso. Dios tiene un tiempo de entrenamiento para aprender a cambiar. Dios tiene un tiempo de entrenamiento para aprender a obedecer. Me lo dio a mí, me lo sigue dando, te lo da a ti. Dios no espera que cambiemos de la noche a la mañana. Dios lo que espera es que nos arrepintamos en un segundo. Pero la transformación de nuestras conductas, eso toma un poco más de tiempo. Y Dios tiene tiempo para ti. Siempre lo ha tenido. Él te llamó sabiendo no solo que tú pecas, sino por qué pecas. Y ahí es donde va Dios. ¿Por qué pecas? Ni tú sabes por qué pecas. Tú dices, no, yo me masturbo porque soy lascivo. Pero ¿por qué eres lascivo? Eso lo sabe Dios. No, yo robo porque, no sé, soy inseguro y a veces pienso que las cosas me van a faltar en casa y he robado cosas de mi trabajo. Sí, pero ¿por qué eres inseguro? Eso lo sabe Dios. Ni siquiera lo sabes tú. Tú sabes que robas porque eres inseguro. Pero el patrón, la raíz de por qué lo haces, solo Dios lo sabe. Y como Él te hizo, Él fue el relojero que te armó, Él sabe dónde mover para que tu vida completa haga un giro en 180 grados. Desnúdate delante de Dios. Nunca más, amado, nunca más cometas el error de que cuando peques te vayas al bosque. No, espera que Dios salga, aunque te dé terror, aunque te dé vergüenza, aunque quieras salir arrancando. Digo, si Adán y Eva se hubiesen quedado ahí
y no hubiesen escapado al bosque, y se hubiesen hecho delantales de higuera y desnudos hubiesen reconocido y ellos hubiesen buscado a Dios. No que Dios tuvo que salir a preguntarles ¿dónde estás? No esperes que Dios te pregunte ¿dónde estás? Porque a veces es demasiado tarde. Aparece tú. Después del error, aparece tú y dile: Señor, pongo el pecho. Cometí un error, la erré, pero cámbiame. ¿Y sabes lo que va a hacer Dios? Este Dios que dice el libro de Juan: de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo primogénito y único para que tú hoy tengas vida eterna. Te va a cubrir con un manto de misericordia. Va a poner alrededor tuyo un vallado que no permita que te avergüence. Dios te va a cuidar. Y el ángel del Señor, dice Salmos 34, te va a guardar porque Él guarda a los que le temen. Teme al Señor con todo tu corazón. Esfuérzate por hacer una sola acción esta tarde. Abrirle el corazón como una flor a Dios y decirle: Espíritu Santo, la semilla cayó. Tu palabra cayó en mi corazón, pero ahora necesito que tú la humectes. Que tu presencia como agua recorra cada miembro de mi mente, mi corazón, hasta mis huesos, Señor. Y me moje completo para que tu palabra, que es viva y nunca vuelve vacía, tenga fruto en mí. Pero ese fruto permanezca y yo nunca más sea un hombre de doble ánimo que no termine el proyecto que tú tienes para mi vida. Espero que este consejo de parte del Señor te haya bendecido y que puedas meditar en esto que dice Hebreos, que ninguna cosa en tu vida está oculta para Dios y que todo en tu vida, aún no lo confieses, está descubierto y expuesto ante aquel a quien debemos rendir cuenta. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todos tus caminos, que Dios haga de ti, como le dijo Dios a Abraham, una nación grande, que tus hijos sean bendición. Si eres hijo, que seas un hijo que bendice a sus padres, que seas un transmisor de vida y de luz a tu iglesia, a tu barrio, y que donde quiera que vayas, los hombres que te vean que Dios se mueve alrededor tuyo, en una vida sencilla, pero llena de la potencia del Espíritu Santo. Esperamos que nos escribas, que nos cuentes qué es lo que hace esto en tu corazón y cómo Dios está transformando tu vida a través de los mensajes. Nos vemos pronto. Soy Lobsan Cantillana y no te pierdas todos los sábados la prédica del sábado. Ora, cuando estés bien, ora. Cuando estés mal, ora. Cuando te sientas solo, cuando la vida te sonríe o cuando la vida te golpea, sigue orando. La oración no es una mecánica donde nosotros vamos a un Dios que puede ser que nos escuche o no. Jesús nos plantea lo siguiente, nos dice: cuando tú ores, anda a tu Padre que ve en lo secreto. La Biblia dice que los ojos de Dios están sobre los justos. Y justo no es una persona que hace todo bien. Estamos imposibilitados de hacerlo todo bien. Hacemos lo que podemos. Lo que nos justifica delante de Dios es que reconocemos que Él hace todo aquello que nosotros no podemos lograr, aceptando que no somos más ni menos de lo que somos delante de la presencia de este Dios poderoso que Jesús nos presenta como Padre. Cuando oramos, nosotros recibimos la presencia de Dios, el aliento de Dios, la fuerza de Dios. E incluso cuando pecamos debemos orar. Adán y Eva en el huerto de Edén, cuando pecaron, se alejaron de Dios. Dice la Escritura que se fueron al bosque y cubrieron su vergüenza con ojos de higuera. Pero la mayoría de nosotros sabemos lo que pasa cuando tratamos de cubrir con excusas nuestro pecado o quizás victimizarnos frente a él. Lo mismo que pasa con las hojas de higuera cuando pasa el tiempo. Se secan y volvemos a estar desnudos. Pero no así Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, aún sea porque pecamos, Dios nos restaura. La Escritura dice: si tú oras, tu Padre te ve en secreto. Y sabemos que nuestra batalla contra el pecado y contra tantas cosas que asedian nuestra vida es continua. Pero Dios está ahí. Nunca debemos alejarnos, nunca debemos dejar de orar. Siempre tenemos que estar constantemente en oración. Cuando te va bien, cuando te va mal, cuando las cosas se están dando como quieres o cuando algo no lo entiendes, ora y espera en el Señor.
Él va a responder, ese es su compromiso. Por lo tanto, cuando ores, no ores como las religiones oran a sus dioses, sino que tú entra al secreto de tu corazón y ora a tu papá. Ora de forma familiar, con amistad. Ora como si tuvieras un vínculo con Él. Confía en el Señor, desnúdate completamente en su presencia, cuéntaselo todo. Aún esas cosas que te darían vergüenza, contárselo a tu mejor amigo. Háblalo con Dios. Dios ve todas las cosas. Él conoce todo lo que pasa en tu vida y está esperando que tú confíes y lo confieses. Aunque Dios lo sabe, Él espera que tú se lo digas. Y cuando tú oras, sucede algo maravilloso. Dice la palabra que la presencia de Dios viene a tu vida y ella te estabiliza, te llena de visión. Es como si Dios se metiera en tu corazón, en cada uno de tus huesos, y su forma de pensar y de ver las cosas vienen a tu vida. Por lo tanto, cuando terminas de orar, eres completa y totalmente renovado. Así que si hoy estás pasando por un momento difícil o por un momento muy bueno, mantente en oración. Y si por algún motivo sientes en un minuto en que ya puedes comenzar a tomar decisiones o que ya puedes hacer las cosas por ti mismo, ora. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.